Seguro que todos aquellos que tenéis experiencia compartiendo el Evangelio con musulmanes, os habéis encontrado alguno que es aguerrido, que, aun con buena actitud, defiende el Islam. Y os suelta esto. The big question remains, where does he say I'm God, or where he says worship me, or where does he say that I and God Almighty are one and the same thing? Is there a single Christian who can give me a verse that me and God Almighty are one and the same thing? But unfortunately, there are many of our Christian brothers and sisters who say that Jesus Christ, peace be upon him, he claimed divinity. In fact, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. ¿Y si os dijera que Jesús en la Biblia sí exige ser adorado en base a su naturaleza divina? ¿Y si os dijera además que Muhammad exigió ser adorado? Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. Es normal, seguro que muchos de vosotros os habéis topado alguna vez con algún musulmán que os ha dicho la frase «Dime dónde dice Jesús en la Biblia que soy Dios y que debes adorarme». La verdad es que puede ser intimidatorio y uno puede caer en la trampa de tener que sucumbir a las exigencias del musulmán de turno. Es decir, de tener que demostrarle que efectivamente hay un versículo en la Biblia donde Jesús dice «Soy Dios, adórame», explícitamente según esos términos. La verdad sea dicha, no hay ningún versículo en la Biblia donde Jesús explícitamente dice «Soy Dios, adórame». No lo hay. Pero voy a decir 4 cosas al respecto, y es lo que voy a tratar en el vídeo. Primero, los trucos se pueden hacer a la inversa. Segundo, uno puede llegar a conclusiones sobre un tema sin que haya información explícita al respecto. Luego lo explicaré. Tercero, Dios elige la forma en la que quiere comunicarse, no nosotros. Y cuarto, sí hay versículos y sí hay textos en la Biblia donde uno debe de concluir que Jesús está diciendo que es Dios y que hay que adorarle. Los hay. Estas 4 cosas son las que voy a analizar en este vídeo. Bien, vamos al primer aspecto a analizar. Los trucos se pueden hacer a la inversa. Es verdad, un musulmán puede venir y decir dime un versículo de la Biblia donde Jesús diga explícitamente soy Dios, adórame. Pero se puede hacer a la inversa. Se le puede preguntar a un musulmán dime un versículo en la Biblia donde Jesús diga no soy Dios, no me adores. ¿Lo veis? Los trucos siempre hay formas de realizarlos, tanto para A como para B. Nadie se salva en este aspecto. Y si empezamos a hacer trucos de lenguaje, es un círculo infinito, nunca acaba. Es un juego absurdo que no va a ninguna parte. No obstante, entiendo que la naturaleza de la idea de que Jesús es Dios y que hay que adorarle es demasiado grande como para dejarlo en el aire. Y es lo que voy a hacer en este vídeo. Voy a desarrollar esta idea. Lo segundo que quiero destacar es que tanto cristianos como musulmanes llegamos a conclusiones respecto a nuestras religiones sin que a veces haya información explícita al respecto. Sostenemos doctrinas que son fundamentales y no vienen, a lo mejor, reveladas de forma explícita. Os pongo un ejemplo de la Biblia. Los cristianos creemos que Dios es omnipresente. Sin embargo, no hay ningún texto en la Biblia donde diga explícitamente que Dios es omnipresente. Y sin embargo, tanto los judíos de la época del Antiguo Testamento como los cristianos, durante todos los años que ha habido cristianismo, creemos que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, que es el mismo, es omnipresente. Porque, aunque la palabra omnipresente no aparezca, sí que hay textos que te llevan a la conclusión de que Dios es omnipresente aunque no aparezca la palabra omnipresente. Os voy a leer unos cuantos de ellos. Mirad, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Esto es cuando Salomón dedica el templo al Señor. Y dice: «Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado». Salmo 139, versículos del 7 al 12.
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y ahora voy a leer Hechos, capítulo 17, versículos del 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, y si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Lo veis lo que la Biblia dice según estos textos? No dice la palabra omnipresente. Sin embargo, todo lo que refiere al espacio de la existencia, Dios está allí, lo cubre todo. Incluso nada puede contenerle. O es un misterio el pensar que algo espacial, por grande que sea, pueda contener a Dios. Por lo tanto, según esta información, lo natural es concluir que Dios es omnipresente. Y lo mismo pasa en el Corán. Pasa exactamente lo mismo. Veréis, en el Corán, Jesús es considerado la palabra de Dios, nació de una virgen, creó pájaros del barro y no fue crucificado, sino que fue llevado vivo a la presencia de Dios. Y sin embargo, ninguna de estas cosas que acabo de decir vienen de los labios de Jesús. Lo dice el narrador. Y uno puede concluir con que eso es lo que dice el Corán. Ningún musulmán dudaría de ello. Y si yo fuera un musulmán y le dijera, dime dónde dice Jesús en el Corán que Él no es la palabra de Dios, que Él no creó pájaros de barro, que Él no nació de una virgen, que Él no fue llevado a la presencia de Dios sin probar la muerte, no me creería. Y tiene sentido. Y según ese contexto, no valdría ninguno de esos argumentos que acabo de decir. Lo entendería perfectamente. Y esto nos lleva al tercer aspecto que quiero destacar. Dios se comunica como Él decide, no como nosotros le exigimos. Por supuesto, cuando digo la frase Dios se comunica como Él quiere, no como nosotros le exigimos, asume que ha de hacerlo según los parámetros de la lógica y la razón, porque somos seres de lógica y de razón y por lo tanto entendemos los mensajes a través de lógica y razón. Pero dentro de esos parámetros, Dios puede elegir una gran cantidad de formas de comunicar algo a través de diferentes métodos. Os voy a poner un ejemplo. Alguien puede preguntarme mi edad y yo, en vez de responder la respuesta estándar, que sería tengo 45 años, puedo responder lo siguiente. Tengo 542 meses de edad. No es la respuesta estándar, pero estoy dando la información correcta e incluso más precisa. Aún más precisa que decir 45 años. O también puedo decir mi fecha de nacimiento. ¿Veis? Estas alternativas al formato estándar de tengo 45 años están proveyendo de la información correcta. De la misma forma, Dios puede elegir una metodología o un formato que es más conveniente según razones basadas en la sabiduría. Siempre puede haber alguna razón de peso por la que elegir una fórmula alternativa sobre una estándar o lo que sea. Y con esto en mente, quiero que vosotros, tanto cristianos como musulmanes, escuchéis lo que voy a decir ahora, porque para vosotros cristianos es bueno que lo sepáis mejor, que tengáis argumentos sólidos para cuando habléis con musulmanes o con quien sea, y también musulmanes, si estáis viendo este vídeo, es bueno que sepáis qué razones da la Biblia por las cuales no hay ningún versículo donde Jesús diga soy Dios, adórame, porque de hecho la Biblia ya anuncia desde el Antiguo Testamento que el Mesías no iría vociferando su identidad y su rango y su naturaleza divina y sus obras, que sería algo progresivo. Esto lo podemos ver en Isaías 42, en los primeros 4 versículos de Isaías 42. De hecho, el texto de Isaías 42, versículos del 1 al 4,
está citado en Mateo 12, versículos del 15 al 21. Os voy a leer Mateo 12, del 15 al 21, para que veáis cómo cita al profeta Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 4. Leed conmigo. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará. Nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Lo veis? Jesús encarga rigurosamente a la gente que no le descubriesen, que no vociferasen a los cuatro vientos quién era y lo que hacía. Entendamos el contexto, porque cuando vamos al principio del capítulo 12 de Mateo, podemos leer a Jesús diciendo: ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Lo habéis escuchado bien? Jesús ha dicho de sus labios que Él es más grande que el templo. ¿Qué era el templo? El templo era donde la gloria de Dios se revelaba. Dios moraba en el templo. Lo hemos visto en Salomón, el misterio de Salomón. ¿Cómo es que el templo puede contenerte si la existencia no tiene espacio para ti? Además, en el templo es donde ocurría el perdón de los pecados. Hacía el sacrificio y Dios perdonaba a su gente. El templo era el lugar donde los judíos debían adorar. Y si no estaban en el templo, tenían siempre que orar en dirección hacia el templo. Es decir, el templo era donde se recibían las oraciones, donde Dios escuchaba las oraciones, donde llegaban al cielo. Era una especie de lugar donde el cielo y la tierra se unían, porque Dios estaba ahí. Y Jesús se llama a sí mismo alguien más grande que el templo. Y además, ¿le habéis oído decir que Él es el Señor del día de reposo? Pues esto es muy fuerte, porque ¿qué es el día de reposo? O el sábado. Era el día consagrado al Señor. Y Jesús está diciendo que Él es el Señor del día del Señor. Apreciados musulmanes, ¿veis cómo hay formas alternativas a la forma estándar de tengo 45 años que pueden ser aún más contundentes? De todas formas, estoy lidiando con el tercer aspecto a destacar y no era demostrar la divinidad de Jesús. Pero bueno, es un anticipo. Y de todas formas, encaja muy bien lo que quiero decir. Hay muchas formas diferentes de comunicar algo, no solo una forma estándar. De hecho, lo que hemos visto es una forma deductiva en la que Jesús clama de alguna forma que es Dios. Es el Señor del día del Señor y es más grande que el templo. Pero volviendo a Mateo citando Isaías y esta idea que aparece en la Biblia de que Jesús es Dios, pero no iría vociferando a los cuatro vientos que Él es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué mantenerlo de alguna forma en modo oculto, revelarlo solo a unos pocos y de forma progresiva? ¿Por qué? Pues veréis, la respuesta la tenemos muy directamente en 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8, donde Pablo dice lo siguiente: Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Lo veis? Lo que Pablo está diciendo es que si los príncipes de este mundo, es decir, aquellos que estaban en el contexto de Jesús, cuando Pablo dice príncipes se refiere a líderes, si los líderes hubieran sabido que Jesús es el Señor de la gloria, no le habrían crucificado. Es lo que dice el texto. Por lo tanto, no le habrían llevado a la cruz. La cruz no hubiera ocurrido de la forma en la que ocurrió. Y tenía que ocurrir así, que le condenasen. Y es que tan importante como la identidad de Jesús es lo que vino a hacer. Y es crucial para nosotros no solo saber que Él es Dios y que Él es hombre, sino que Él murió por nosotros, para hacer expiación por nuestros pecados. Y es por eso que Jesús escogió
un formato de comunicación que, aunque no es el más exquisito al paladar de los musulmanes, es el necesario. Además, comparad 1 Corintios 2, 7, 8 con Mateo 12, 21. Hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Lo veis? Al principio de ese texto hemos leído que habría juicio para los gentiles, pero una vez hecho esto, el juicio o la justicia, entonces los gentiles esperarán en él, en el Mesías. Es decir, primero tenía que haber la cruz y después la proclamación. Y es lo que vemos en todo el Nuevo Testamento. Primero la obra de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección, y es entonces cuando ya abiertamente se proclama el reino de Dios a toda criatura. Y ahora sí, con todo lo que acabo de decir, Jesús dice en los Evangelios que Él es Dios y que hay que adorarle. Quizás no de la forma que un musulmán espera, pero se deduce y se concluye de la forma en la que se expresa que tiene que estar diciendo eso. Antes de ir al grano con dos textos que quiero mostraros, quiero dejar claro que en los Evangelios Jesús es adorado de principio a fin y que es considerado Dios. Al menos eso es lo que siempre podemos ver desde la perspectiva de aquellos que estuvieron con Él. Aunque Él no dice adórame, la gente le adoró y Él aceptó esa adoración. Pero eso sí, como os he dicho, hay dos textos. Creo que hay más, pero bueno, por cuestión de tiempo y para que quede claro, quiero destacar dos textos donde Jesús de su boca nos hace deducir que Él es Dios y que hay que adorarle. El primero que quiero enseñaros es la historia de Jesús y el joven rico. Esta historia está en los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Pero voy a basarme en la versión de Mateo. Eso está en Mateo 19, versículos del 16 al 30. Veréis, esta historia la podéis leer vosotros mismos y mirarlo bien. Esta es la historia de un joven rico, muy religioso, que parece ser que sentía un vacío interior, y un día ve a Jesús y le dice lo siguiente: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le responde algo muy interesante. Le dice algo así como: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno, y ese es Dios. Veréis, es interesante porque mucha gente se agarra a estas frases, a lo que acabo de decir, para decir que Jesús está diciendo que Él no es Dios. Pero precisamente es todo lo contrario. Jesús está llevando a sus oyentes a la conclusión de que Él tiene que ser Dios. Y os voy a explicar por qué. La Biblia deja muy claro que nadie es bueno y que nadie puede salvarse en base a sus propios méritos. Es por eso que una de las narrativas más importantes de la Biblia, quizás la más importante de todas, es el hecho de que todo ser humano se ha separado de Dios por culpa del pecado y necesita ser rescatado. Por lo tanto, algo muy claro en la Biblia es que nadie puede salvarse a sí mismo y mucho menos salvar a otros. Cuando vamos a los versículos 25 y 26, los discípulos, habiendo escuchado la conversación, dicen lo siguiente: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es muy claro. Para el ser humano es imposible salvarse. Sin embargo, mirando simplemente el Evangelio de Mateo, podemos ver que Jesús es el Salvador del mundo. Esto lo vemos desde el principio del Evangelio de Mateo. Mateo 1, versículo 21. Jesús es el Salvador del mundo. Y podemos leer, por ejemplo, ahora mismo Mateo, capítulo 20, versículo 28. Leed conmigo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Veis cómo se aplica la lógica según Mateo? Jesús dice: buena pregunta, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Pero eso sí, todo el contexto de Mateo deja a Jesús como el único que es bueno. Nadie es bueno, nadie puede salvarse a sí mismo, mucho menos salvar a otros. Pero Jesús es el Salvador de la humanidad. Ahora, este caso que estoy construyendo aquí se apoya incluso más cuando podemos deducir, según el texto, que hay que adorar a Jesús. Porque Jesús es lo que le dice al joven rico. Veréis, ¿os habéis dado cuenta que al leer esta historia, la historia del joven rico, el rico le dice a Jesús: ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice: obedece los mandamientos: no matar, no adulterar, no robar, no dar falso testimonio.
honrar a tu padre y a tu madre y amar al prójimo como a ti mismo. 6 mandamientos. Alude a los 10 mandamientos. ¿Pero por qué destaca estos 6? ¿Qué tienen en común estos 6 mandamientos? Son mandamientos que se enfocan en la relación entre personas. Jesús no está mencionando los mandamientos que se refieren a la relación directa con Dios, como amar a Dios por encima de todas las cosas, no usar su nombre en vano, etc. Bien, Jesús le expone al joven rico que obedezca estos mandamientos. Y el joven rico dice: pero si esto ya lo he obedecido desde mi juventud, desde que era crío los he obedecido. Y Jesús le responde lo siguiente: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dad a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Prestad atención a lo que está ocurriendo en esta historia, porque cuando Jesús le dice esto que acabo de leer, está aludiendo de alguna forma a los mandamientos que hacen referencia a Dios, como adorar a Dios y amarle por encima de todas las cosas y no tener ningún ídolo que se acerque a él. No cometer idolatría. Básicamente, Jesús le está diciendo al joven rico: deshazte de tus posesiones y ven y sígueme. ¿Pero qué pasa? El joven rico no pudo, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía un ídolo, el dinero. Y la única cura para la idolatría al dinero es adorar al Dios verdadero. Por eso es que la respuesta de Jesús no es adora a Dios o obedece el primer mandamiento, así explícitamente. Pero Jesús le dice al joven rico: deshazte de tu ídolo y ven y sígueme. A mí, a Jesús. Y los discípulos que estaban escuchando esta conversación van y le preguntan a Jesús: oye, ¿y qué de nosotros? Nosotros hemos hecho esto y lo otro por seguirte. Hemos dejado a gente, hemos dejado a familia, hemos dejado casa, esto, lo otro. ¿Vamos a recibir algo? ¿Estamos en el buen camino? Y Jesús les responde lo siguiente: cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Jesús está planteando que se le debe adorar a Él. Repito el texto: cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, el nombre de Jesús, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Cómo uno puede tener vida eterna? Cuando se sigue a lo eterno. ¿Quién es ese? Jesús. Es decir, Jesús es Dios y por lo tanto hay que adorarle. Adorarle, ¿qué es? Amar al máximo, con todo. El mayor objeto de amor. Y ahora el segundo texto que quiero destacar es uno más corto, pero es muy directo. Esto está en Juan 5, versículos del 21 al 23. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Lo veis? Jesús da vida eterna. Por favor, decidme qué mero mortal tiene la capacidad de dar vida eterna. ¿A qué persona le cabe dentro vida eterna y la puede ir dando a otros? Uno ha de ser Dios para tener esa cualidad. Y Jesús está diciendo que así como el Padre tiene esa cualidad divina, Jesús también la tiene. Y no solo eso, sino que Jesús es juez. Y tengo otro vídeo, el cual voy a poner un link en descripción de este vídeo, en el que hablo que Jesús, al igual que Allah, es el que da vida y el que la quita. Por lo tanto, Jesús tiene cualidades divinas. Cualidades que solo el Padre tiene. Que el juicio le ha sido dado a Él, o que Él es el juez del universo, para que todos le honren a Él como honran al Padre. Veréis, la palabra adorar y honrar tiene muchas variantes. La Biblia es clara. La misma palabra que se puede usar para adorar a veces puede ser pagar tributo a alguien o darle honra a alguien. La Biblia es clara. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Eso no significa que se está cometiendo adoración a tu padre y a tu madre. También la Biblia dice que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Hay un tributo y una honra que se da a líderes de este mundo. En la Biblia podemos ver cómo hay muchas personas que se inclinaban y se arrodillaban
ante reyes y príncipes. Y según el contexto no parece que estuvieran cometiendo idolatría. Pero lo que Jesús dice aquí es claro. Honrar al Hijo como honran al Padre. Es decir, la última honra que se le da a Dios, o la honra máxima que se le da a Dios, es la que se le ha de dar al Hijo. De hecho, si no se honra al Hijo, no se honra a Dios, no se honra al Padre. Bien, espero que haya quedado claro que nadie, incluidos los musulmanes, tiene el derecho a imponer un formato único para comunicar algo en concreto. Puede haber muchas formas y de hecho la Biblia nos da incluso razones de por qué Jesús eligió una forma concreta de revelar su identidad y por qué lo hizo de forma progresiva. También, según los dos textos que acabo de demostrar, es muy claro que Jesús de su boca nos lleva a concluir que Él es Dios y que hay que adorarle. Por no mencionar la gran cantidad de textos en el Nuevo Testamento de gente adorando a Jesús y considerándolo Dios. De esto haré vídeos. Haré vídeos en los que hablo claramente de cómo, por ejemplo, el Evangelio de Mateo y los evangelios en general demuestran que la gente adoraba a Jesús y le adoraba con la adoración que solo se le da a Dios. Y Jesús la acepta. Pero eso es para otro momento. Pero no dejo este vídeo aquí. No lo dejo aquí. ¿Sabíais que Muhammad exigió ser adorado? ¿Lo sabíais? Dejad que os lea Corán, capítulo 33, versículo 56. Es verdad que Allah y sus ángeles hacen oración por el profeta. ¿Vosotros qué creéis? Haced oración por él y saludadlo con un saludo de paz. Impresionante. Allah y sus ángeles oran por Muhammad. Ya sea oran a Muhammad o oran por Muhammad. Es un texto difícil para vosotros, ¿verdad, musulmanes? Es muy complicado. Es difícil encontrar textos en español o en el idioma que sea que digan claramente que Dios y sus ángeles oran por Muhammad. Pero la palabra correcta es orar, es yusalón. Y esa palabra hace referencia al acto de orar. Pero incluso cuando hay versiones que son honestas en este aspecto y ponen la palabra orar, te dan alguna explicación tipo como que en realidad Allah no ora como si Muhammad fuera Dios, sino lo intentan justificar. Pero eso es información que se sacan de la manga, no está ahí. La realidad del texto original es que Allah y sus ángeles oran por Muhammad. Además de esto, cuando los musulmanes hacen las 5 oraciones diarias, han de mencionar el nombre de Muhammad. De lo contrario, las oraciones no serán escuchadas. Y en referencia a esto quiero explicaros una hadith. Es la hadith 408 de Sahih Muslim, que dice: cualquiera que me bendiga a mí, es decir, Muhammad, Allah lo bendecirá 10 veces más. ¿Lo veis? Hay que mencionar el nombre de Muhammad, si no, la oración no vale. Parece como que el nombre de Muhammad es más grande que el nombre de Allah. Parece como que si en una oración pronuncias el nombre de Allah, puede que funcione o puede que no. Pero si quieres asegurarte de que una oración funciona, tienes que mencionar a Muhammad. Y entonces la oración sí que funciona. Si no mencionas a Muhammad, el nombre de Allah no es suficiente para que funcione. Ahora os voy a dejar con el último texto que quiero analizar de la religión del Islam, a ver si os suena familiar. Son 2 hadices. Es la hadith 15 de Sahih Bukhari y la hadith 44 de Sahih Muslim. Ambas dicen esto. Narrada por Anas ibn Malik, el mensajero de Allah, paz sea sobre él, dijo: ninguno de vosotros es una persona de fe hasta que me ame a mí más que a sus hijos, o a su padre, o a toda la gente en general. ¿Cómo se le llama a eso? Adoración. Muhammad exigió ser adorado. Vemos que sí, que en la Biblia Jesús exigió ser adorado, porque es Dios. Y en el Islam, Muhammad no clama ser Dios, dice que adorar a alguien que no sea Dios es uno de los pecados más horrendos que se pueden cometer, pero él exigió adoración. Nos vemos pronto, aquí, en Fe y Cerebro.